condenado. Historia de terror. Soy un ex militar. Yo no me di de baja en el ejército. Tampoco deserté. El motivo por el cual fui dado de baja fue porque me negué a participar en un operativo que a mi parecer no estaba nada bien. No puedo dar detalles al respecto, basta que con que sepan que había bajas civiles de por medio. Esto fue en el 68. Yo tenía 20 años cuando me enviaron a Lecumberri. Estuve ahí como unos 3 o 4 años. De ahí me movieron a Sinaloa, donde estuve más de 20 años, y después fui trasladado a la colonia penitenciaria de las Islas Marías. Yo llegué a la prisión de las Islas Marías entre el 94 y el 95 más o menos. La colonia penitenciaria era una cárcel muy curiosa. Esto era porque toda la operación del penal se derivaba de la certeza que ningún reo podía escapar. Al menos no vivo. Quizás salir de la isla no era imposible, pero alcanzar tierra firme nadando definitivamente no era posible. Así que partiendo desde ese principio, toda la seguridad del centro se manejaba de una manera completamente diferente a cualquier otra prisión. Al ser un lugar tan viejo y estar prácticamente a la mitad de la nada, y rodeado por decenas de kilómetros, era de esperarse que tuvieran un montón de leyendas extrañas. Y ciertamente se decían bastantes cosas, pero a mí solo me constaron 3. Son las únicas de las cuales yo puedo dar testimonio que sí ocurrían, y que no se trataban solo de habladurías de los reos y sus familias. La primera experiencia peculiar que tuve ocurrió una tarde-noche mientras realizábamos los trabajos. Estábamos varios presos y quienes nos custodiaba. De pronto empezamos a escuchar que alguien estaba cantando. Yo, que era más de los nuevos, me giré extrañado, tratando de averiguar de dónde provenía aquella voz. Nunca había escuchado la canción que cantaban, pero eso era lo de menos. Lo que a mí me pareció más extraño fue ver que todos los demás parecían ignorar el misterioso ruido. Uno de los presos me dijo: No prestes mucha atención, porque ese fantasma se pone a cantar una vez por semana. Pasaron varias semanas antes de que se volviera a escuchar que de la nada y a la distancia un hombre se pusiera a cantar y a tocar la guitarra. Yo pregunté entre los reclusos sobre si alguien de casualidad sabía qué escondía detrás de este fantasma. Nadie supo darme una respuesta concreta sobre el origen de esa cosa. Algunos decían una cosa y otros decían otras. En lo cual de la mayoría estaban de acuerdo es que se trataba de un fantasma que era un preso que había muerto ahí. No sabría explicarles por qué, pero aquello me hizo sentir diferente. No me sentía como cuando había estado en Lecumberri. Sí, claramente seguía preso y me quedaban muchos años, pero no me sentía mal. Hago mención de todo esto porque en una ocasión, mientras trabajaba, yo estaba moviendo algo de un lugar a otro, y en el trayecto pasé enfrente del edificio religioso. Otros presos estaban pintando las puertas y pues estaban abiertas. Al girarme para saludar a un amigo que estaba pintando, pude ver que en el interior había 2 personas. Ambas estaban de espaldas y parecía como si estuvieran platicando o rezando. Así quedó. En otra ocasión de noche se escucharon pasos en uno de los pasillos. Esos pasos que fueron acercando hacia donde yo me encontraba sonaban cada vez más cerca, hasta que pude ver un par de sombras que pasaron de largo y el sonido de los pasos se alejó con las sombras. Pues resulta que 1 o 2 años antes de que yo fuera trasladado a las Islas Marías, los restos de un cura habían sido enterrados en el panteón del lugar. Eso se había hecho así, por petición del mismo sacerdote, porque según me contaron que mientras había estado preso se hizo de un amigo que murió asesinado por otros presos, entonces el cura pidió ser enterrado junto a su amigo. Varios reclusos ya habían reportado ver a un cura y acompañado de otra persona, y también algunos que habían presenciado esas sombras que porque hacían ruido al pararse por el complejo. Y como eso empezó a ocurrir, luego de que el cadáver del cura fuera puesto en el cementerio, pues asumió que se trataba del fantasma de él y su amigo. Esos 2 eran los únicos fantasmas que de vez en cuando podían ver sombras que salían del agua al caer la noche. Nunca se acercaban, solo quedaban parados en la costa, como mirando hacia adentro, vigilando el pendiente de que nadie intentara huir nadando. Creo que esos pobres almas en pena eran de aquellos que habían perdido la vida en el fondo del mar. Una vez escuché a un par de custodios hablar sobre los reclusos, que habían muerto de formas misteriosas cerca de la costa. Inclusive mencionaron algo sobre que antes había ocurrido que habían encontrado cuerpos en las costas, entre las 2 islas que estaban habitadas. Yo estaba haciendo el aseo cerca de donde estaban ellos, por eso pude escuchar, porque cuando quise preguntar a otros reos nadie sabía absolutamente nada sobre el tema. Pasaron varios años, las cosas
paranormales se repetían con relatividad frecuencia, no del diario, pero no había nada nuevo, hasta que un día se encontró en el cerro a una mujer ahorcada. Ella era prisionera de las Islas Marías. El reporte oficial fue que ella misma se había quitado la vida por un fuerte y repentino episodio depresivo, lo cual a mí y a otro reo nos pareció extraño, porque la noche que se supone que se mató había acudido a una especie de, llamémosle convivio, por así decir, y se le vio muy alegre, así que al menos a mí me parece algo sobrenatural o extraño que ella misma se había quitado la vida. El punto es que tiempo después, varios reclusos e inclusive algunos custodios empezaron a comentar que cerca de uno de los muelles se podía ver cómo caminaba el fantasma de esa muchacha. Ese camino por el cual decían que estaba apareciendo conectaba con el cerro, así que en realidad sí tiene sentido que se aparezca ahí, pero lo que no cuadra es que se supone que murió ahorcada en el cerro. Debería de aparecer en el cerro, no caminando por el muelle. Yo creo que la mataron ahí y luego la colgaron para parecer que ella misma se había quitado la vida. Es más, hasta me atreví a afirmar que fue un custodio el que la mató, porque había uno que nunca le quitaba la mirada de encima, y esa muchacha era muy brava, no se dejaba de nadie. En una ocasión tuve la oportunidad de presenciar aquel fantasma suceso, ya que había caído la noche. Yo me les había ingeniado para separarme del grupo de trabajo y así estar fuera. Estaba cerca del muelle cuando escuché los gritos de una mujer. De inmediato volteé a todos lados, creyendo que alguna mujer estaba siendo atacada, pero no había nadie. Entonces de la nada se hizo presente una figura femenina. Apareció de la nada. Ni siquiera me di cuenta. Simplemente de un parpadeo ya estaba ahí. Era ella la que gritaba. Si se trataba de la muchacha que habían encontrado ahorcada en el cerro, verla me causó un fuerte escalofrío, así que me alejé inmediatamente. Y esas fueron todas las cosas paranormales que me tocó vivir en esa peculiar prisión. Yo recuperé mi libertad en el año 2013, ya con 65 años cumplidos, que me condenaron a 45 sin libertad para desobedecer una orden inhumana. Perdí toda mi vida, no estuve en el funeral de mi madre ni tampoco en el de mi padre, no tengo mujer ni hijos. Vivo con uno de mis hermanos que gracias a Dios me recibió en su casa, de lo contrario yo ya estaría en la situación de calle.